Hechos capítulo 9, versículo 10 hasta el 19, dice así la palabra del Señor. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, tu palabra es perfecta, pero no nosotros. Ni el predicador ni los que escuchan somos perfectos. Por eso te ruego, Señor, por mí primeramente, para que pueda enseñar tu palabra con fidelidad, para que pueda enseñar tu palabra con autoridad, para que pueda ser instrumento en tus manos. Señor, yo no estoy aquí para cambiar el mensaje, yo solo soy el mensajero. Ayúdame a ser fiel al mensaje y úsame para edificar a tu pueblo y para hablar también a los que no te conocen el día de hoy. Pero también, Señor, te pido por el corazón de los que escuchan, porque también sus corazones pueden ser endurecidos por el orgullo, por cualquier resistencia. Y te pido, Señor, que les des corazones humildes para recibir tu palabra. Y que si tu palabra predicada es tu palabra, que la reciban como lo que es, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y que tu iglesia responda a tu palabra con un amén, sabiendo, Señor, que es nuestro deber no contender ni discutir con tu palabra, sino rendirnos a tu palabra cuando es puesta delante de nosotros. Que asimismo tu palabra llegue a corazones que no te conocen, y que por obra de tu Santo Espíritu hoy ojos puedan ser abiertos para tu gloria. Te pido todo esto, Señor, mostrando que nada puede pasar aquí si tú no haces tu obra, pero también sabiendo que eres poderoso para obrar. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de predicar el sermón de hoy, estaba meditando en ustedes cada domingo escuchando la palabra. Y yo pensaba, ¿no?, que por una parte yo tengo un desafío enorme. Yo cada semana me veo lleno de temor por traer la palabra de Dios a ustedes. Para mí esto no es un juego, porque yo soy consciente de que un día estaré delante de Dios y voy a rendir cuentas. Yo no sé cuántos predicadores saben eso, pero yo sí lo sé. Yo sé que Dios no va a pasar por alto las cosas que he hecho aquí. Delante de mí hay personas que el Señor Jesús ha comprado con su sangre. Y me da un verdadero temor subir aquí y usar irreverentemente este tiempo para hacer cualquier cosa que no sea predicar la palabra. Pero estaba meditando mientras preparaba este sermón esta semana y me dio temor también por ustedes. Porque yo tengo temor por predicar mal. Pero me dio temor por los que escuchan y no obedecen. Me dio temor por aquellas personas que en ocasiones salen de otras iglesias diciendo: buscaba sana doctrina, pero su vida no se ajusta a esa palabra.
también me da temor porque creo que también el Señor hablará con ellos y les dirá, ¿ahora qué excusa tenías? Allí era el pastor que era de la prosperidad, allí era otro, allí era otro. Pero cuando empezaste a escuchar la palabra y tu carácter no cambiaba, cuando la palabra te decía ve y predica y seguías sin predicar, cuando te decía ve y ora y seguías sin orar, ahora ¿cuál es el pretexto? Y yo creo que el culto no es que tú vengas a recibir la palabra. Y eso lo entendía yo cuando esta mañana pensaba y repasaba el sermón. Digo, tú no vienes a recibir la palabra, tú vienes a obedecerla. Ese es el problema. Vamos al culto pensando, hoy quiero recibir la palabra de Dios. No, tú quiero obedecerla. Hermano, cuando tú vienes el domingo, tú no recibes un consejo de Dios, tú recibes una instrucción de Dios. Si tú eres su pueblo, tú recibes una orden de tu Señor para que la pongas por obra. Por eso yo predico, pero tú como iglesia tienes que responder. Al final del sermón, la iglesia debería decir amén. Vamos a hacerlo. Amén. Sí, Señor. Amén. Es tu orden. Aquí está tu ejército. Lo vamos a hacer. Así que pido a Dios que esa sea hoy la actitud de tu corazón, que te dispongas, si eres hijo de Dios, a recibir de tu Dios una instrucción, un mensaje, y luego que de tu corazón, o incluso si lo quieres expresar, exprésalo con libertad, le respondas a tu Dios, amén, Señor, así sea, porque es lo que Dios quiere de ti y de mí también. Nosotros vimos la semana pasada cómo Saulo de Tarso, camino a Damasco, camino a perseguir creyentes, camino a encarcelar creyentes, camino a matar creyentes, tuvo el encuentro más glorioso de su vida. Una luz resplandeciente se presenta en el camino. Una luz tan resplandeciente que lo lleva incluso a caerse a tierra. Y escucha una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí Saulo, sin saber bien quién era esa voz, pero entendiendo que no era cualquier persona, ya se dirige diciendo, Señor, ¿quién eres tú? ¿A quién estoy persiguiendo? Y ahí Jesús se presenta a Saulo diciendo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y veíamos cómo Jesús ahí se identificaba con su iglesia, que perseguir a la iglesia era ir contra Cristo mismo, contra el Señor de la iglesia. Hermano, es como si tú te levantas a hacer un mal contra mi esposa. Vas a ir contra mí. Y de la misma manera que Jesús sale en defensa de los suyos, sale en defensa de su amada esposa, nosotros como hombres también debemos aprender que si alguien toca a nuestra esposa, debemos salir en defensa de ella y decirle a cualquier persona, lo que le haces a mi amada, me lo haces a mí también. Y ahí Saulo acaba completamente ciego, los de alrededor no entienden absolutamente nada y lo que sí sabemos es que Saulo, ciego y completamente necesitado de ayuda, va camino hacia donde Jesús le dice que vaya. Y ahí nos encontramos la escena de hoy, con un Saulo ciego, con un Saulo que si recuerdan está ayunando, que lleva sin comer y sin beber unos días, mostrando que está quebrantado, mostrando que está realmente, profundamente y genuinamente roto en su corazón delante del Señor. Y ahí nos encontramos con la escena de hoy. Y hoy va a aparecer un personaje curioso que yo empatizo mucho con él. Hoy vamos a ver una respuesta y lo primero que vamos a ver es esto. Es una respuesta que Dios espera de sus siervos. En Hechos capítulo 9 y el versículo 10, mira lo que dice. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Hermanos, ahora aparece Ananías en escena. Tiene una visión donde el Señor se le presenta. Y vemos cómo el Señor llama a los suyos por nombre. Nosotros no tenemos un Señor para el que somos desconocidos.
Nosotros no tenemos un Señor distante, tenemos un Señor que nos conoce. Un Señor que si se presentase a hablar con nosotros, por mucho que tenga millones de discípulos, no nos diría, perdona, ¿tú quién eres? No, se dirigiría a lo mejor a hablar con Diego y le diría, Diego, le diría Gianluca, le diría Ariel, le diría Clisia, le diría Iván, le diría Jonathan. Pero lo más interesante no es el hecho de que Dios nos conoce por nuestro nombre. Lo más interesante no es que Dios es un Dios cercano y próximo. Lo más interesante es la respuesta de Ananías. Cuando Dios llama a Ananías, cuando el Señor llama a Ananías y lo llama por su nombre, automáticamente Ananías dice una palabra que es muy común, pero que nos enseña algo. Él simplemente dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. A lo largo de la Biblia esa palabra aparece más veces. Una palabra que es como hineni. Es una palabra que denota obediencia, que denota una sumisión total. Es como si un jefe del ejército, alguien que tiene todo poder, llamase a alguien de bajo rango y le dijese, soldado, ven aquí. El soldado no discute, el soldado no cuestiona, ni siquiera intenta negociar, ni le dice que está cansado, ni le dice que está ocupado, ni le dice que tiene otras cosas que hacer. El soldado llegaría y le diría, heme aquí, a sus órdenes, mi coronel. Y esa es la expresión que Ananías presenta ante el Señor. El Señor solamente llama a Ananías y la expresión de Ananías de heme aquí, Señor, es una expresión que ya le está diciendo a Dios qué quieres que haga. Eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 22, nosotros leemos así en el versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. En Génesis 31:11 dice así, entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. O podemos pasarnos al libro de Éxodo y ver el encuentro de Dios con Moisés. En Éxodo capítulo 3 y el versículo 4 leemos lo siguiente. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, heme aquí. Hermano amado, vamos a ver constantemente Dios tratando con sus siervos, Dios llamando a su pueblo y directamente mostrando esa expresión, heme aquí. Lo mismo que vemos con Abraham, lo mismo que vemos con Jacob, lo mismo que vemos con Moisés, lo vemos con Ananías. Y esto nos muestra que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento o con el Nuevo Testamento. Esto tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros respondamos a Él de esa manera. Heme aquí. Heme aquí significa que conocemos a Dios. Significa que sabemos delante de quién estamos. Nosotros no solemos decir heme aquí al panadero, heme aquí al frutero, heme aquí a nuestro hijo, heme aquí al vecino, pero cuando nosotros reconocemos que estamos delante del creador del universo, delante del que hizo los cielos y la tierra, cuando nosotros realmente nos consideramos siervos de Dios y consideramos que Él es nuestro Señor, cuando nosotros reconocemos que no somos dueños de nuestra propia vida y que Él es propietario absoluto de todo nuestro ser, si Él llama, nosotros, heme aquí. Es más, déjame decirte algo, tú estás aquí por un heme aquí. Tú eres salvo por un heme aquí. Tú hoy estás, en lugar de estar de espaldas a Dios, en lugar de estar en el mundo dándote a los pecados, en lugar de haber roto tu familia, en lugar de haber destrozado tu matrimonio, en lugar de haber seguido muerto en tus delitos y pecados, hoy estás aquí vivo, hoy estás adorando, hoy eres salvo, hoy caminas a la gloria por un heme aquí.
En Isaías, capítulo 6, versículo 8, nosotros decimos, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y creo, hermanos, que de alguna manera nuestra visión bíblica sería muy corta y limitada si nosotros pensamos que esto únicamente está reducido a la respuesta del profeta Isaías cuando tiene una visión del trono glorioso de Dios. No, lo que nosotros tenemos que pensar es que en un momento de la eternidad Dios trazó un plan para salvarnos. Dios trazó un plan para redimirnos. Dios trazó un plan para que una parte, un remanente de este mundo caído, de todos los seres humanos que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pudieran ser salvos. Pero para que pudieran ser salvos tenemos un serio problema, amados hermanos. Para que pudieran ser salvos tenemos que recordar que al cielo solo entra la perfección. Nadie más puede entrar en el cielo que aquellos que sean perfectos. Esa es una realidad. Nosotros tenemos que conocer que el patrón del cielo, que el patrón de la gloria es la perfección. Y que cuando nosotros miramos a la humanidad no hay nadie perfecto. Y esto trae un problema, que nadie puede entrar al cielo por sí mismo. Porque si el patrón, la vara de medir para la gloria es la perfección y nosotros no la alcanzamos, solamente nos deparamos con un destino horrible y sin esperanza. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, sin tener por qué salvar a nadie, porque nadie lo merecía, Él quiso, por su buena voluntad, por su gran amor, para mostrar que además de santo, justo, también es un Dios lleno de gracia, Él trazó un plan. El problema es que su justicia tenía que quedar satisfecha. Él no podía pasar por alto el pecado. Él no podía decir, bueno, voy a dejar que un grupo de imperfectos y pecadores vengan. No, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que satisfacer esa justicia y alguien tiene que perfeccionarlos, porque aquí solo llegan los perfectos. Entonces, en esa gloriosa eternidad nace de alguna manera una pregunta: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién vivirá la vida perfecta por ellos? ¿Quién vivirá los mandamientos? ¿Quién obedecerá la palabra? ¿Quién caminará sin fallar? ¿Quién hará todo perfecto? ¿Quién enfrentará las tentaciones? ¿Quién enfrentará al mismo diablo? ¿Quién enfrentará las acusaciones? ¿Quién enfrentará las blasfemias? ¿Quién se humillará tanto que será capaz de, aun teniendo forma de Dios, despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo, humillarse hasta lo sumo, servir a los hombres y llegar a la muerte, y la muerte más vergonzosa, que es la muerte de cruz? Y ahí, de alguna manera que no comprendemos, porque no estábamos en esa gloriosa eternidad, la voz del Hijo de Dios solamente dijo una cosa: heme aquí, envíame a mí. No hay nadie en la tierra que pueda pagar por ellos. Abraham no podrá cumplir, Isaac no podrá cumplir, Jacob no podrá cumplir, Moisés no podrá cumplir, David no podrá cumplir, Salomón no podrá cumplir. Heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Por eso, cuando Jesús constantemente era cuestionado por todo lo que hacía y todo lo que decía, Él mostraba ese heme aquí como: no hablo por mi propia cuenta. ¿Qué decía? Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Cuando Él le preguntaban, ¿y todo lo que haces? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, yo he venido aquí diciendo, heme aquí. Y una vida que dice, heme aquí, es una vida rendida. Es una vida que renuncia a su voluntad. Por eso, cuando nosotros hablamos del Padre y el Hijo, nosotros nunca diremos el Hijo es menos Dios que el Padre, el Hijo es inferior al Padre, pero sí podemos reconocer en el relato de la palabra que el Hijo voluntariamente se somete al Padre.
es igualmente Dios, porque el Hijo es Dios eterno, pero voluntariamente se somete al Padre. Voluntariamente hace la voluntad del Padre y se complace. Y ahí está lo hermoso, que Él se complace en hacer la voluntad del Padre y el Padre se complace en Él. Por eso una voz del cielo dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano amado, tú estás aquí porque Jesús se humilló. Tú estás aquí porque Jesús dijo: heme aquí. Porque Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Recuerda que hay un momento de la historia redentora donde Satanás piensa que quizá ha ganado la batalla, porque Jesús, en un momento de sufrimiento y agonía, tanto es así que el texto bíblico dice que llegó a sudar sangre, en un momento de agonía exclama: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando uno dice: heme aquí, también dije: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue la cruz. El mismo profeta Isaías lo dice: quiso el Padre quebrantarlo. Pero cuando uno dice: heme aquí, si heme aquí significa cruz, es cruz. Así que tú estás aquí porque el Hijo de Dios le dijo: heme aquí al Padre, y se lo dijo hasta el final. No fue fácil, fue humillante, fue doloroso, pero llevó el heme aquí hasta el final. Y si tú hoy estás aquí, y si tú hoy dices ser hijo de Dios, recuerda que Dios espera de ti: heme aquí. Dios espera de ti lo mismo. Una de las reclamaciones de Jesús en una ocasión, ¿cuál es? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque si yo fuese vuestro Señor, lo que esperaría es: heme aquí. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabes lo que hacen las ovejas del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús dice derecha, heme aquí. Cuando dice izquierda, heme aquí. Hermano amado, si dices ser hijo de Dios, Dios no quiere negociar contigo. Dios no se sienta a una mesa para ver cómo te parecen sus planes. Dios no se sienta a hablar contigo para ver si encaja en tu propósito de vida lo que Él quiere que hagas. Dios es el Señor. Él da la orden y tú debes decir: heme aquí. Déjame decirte algo y empezar ya con una pregunta directa a tu corazón. ¿Estás diciendo heme aquí al Señor? Déjame darte un ejemplo muy claro. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarla por medio del lavamiento del agua de la palabra, para presentarse una iglesia que no tuviera mancha y arruga, sino irreprensible. Te pregunto, hombre de Dios, ¿estás diciendo heme aquí o estás colocando pretextos? Hermana amada que dices ser una mujer de Dios, Dios te ha dicho: sométete a tu marido como al Señor en todo, respeta a tu marido. Y yo te pregunto, tú, hermana que dices ser hija de Dios, ¿estás diciéndole al Señor heme aquí? Jóvenes que decís ser hijos de Dios, el Señor os ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en esta tierra, porque es el primer mandamiento con promesa. Te pregunto, tú que tienes a tus padres, ¿estás diciendo al Señor heme aquí? Y padres, el Señor es claro al decir: instruid a los hijos en el temor del Señor, criadlos en la palabra, enseñadles con diligencia la palabra de Dios en el camino, cuando te levantes y cuando te sientes, que la pongas en las paredes de tu casa. Te pregunto, padre, que dices ser hijo de Dios, ¿le has dicho heme aquí al Señor? ¿Saben lo que me preocupa?
Y quizá esto es lo que la generación de hoy llama duro. ¿Y sabes qué es el problema? Yo he encontrado mucho descanso en eso. Que yo no soy duro y me lo he descubierto recientemente. Yo he descubierto recientemente que no soy duro. Porque lo que nosotros somos como iglesia es el reflejo de la juventud de este tiempo. Hay una juventud floja y hay una iglesia floja. Hay una juventud que ya no paga el precio. Una juventud que no sabe lo que es el esfuerzo. Una juventud que no sabe lo que es el sacrificio. Y lo que estamos provocando con eso de que hay gente dura es una iglesia que ya no ora. Una iglesia que no obedece. Una iglesia que si viene a congregar el domingo ya le hace un favor a Dios. Y si le exiges lo que la Biblia dice, te ven duro, como los jóvenes de hoy, si le exiges que sean hombres, te ven duro. El problema no son predicadores duros, el problema es una iglesia floja. Duro sería si pusieras sobre tus hombros lo que Dios no pone. Duro sería si te exigiera más de lo que Dios te pide. Duro sería si yo te quisiera cargar con un peso que la Biblia no te carga. Pero nunca seré duro por decirte que como marido tienes que obedecer, que como esposa tienes que obedecer, que como padre tienes que obedecer. Nunca seré duro por decirte que el creyente ora. Nunca seré duro por decirte que el creyente escudriña la palabra. Nunca seré duro por decirte que el creyente congrega con regularidad. Nunca seré duro por decirte que el creyente evangeliza. Nunca seré duro por decirte que el creyente ama al enemigo, perdona a los que le maldicen, oran por los que les persiguen. Nunca seré duro por decirte que mates tu orgullo y consideres a los hermanos como superiores a ti mismo. Nunca seré duro por decirte lo que Dios me dice que te diga. Yo no voy a dejar ya que me llamen duro, porque sería aceptar una mentira y sería seguir consintiendo a un pueblo que lo que quiere son predicadores flojos que les consientan. Pero recuerda que yo temo más a Dios que a ti y que a mí no. Lo que más me importa de ti no es tu sonrisa en el sermón, me importa tu alma. Y espero que un día reconozcas que lo que me da miedo es que llegues delante de Dios y digas: Señor, Señor, en tu nombre congregué a veces, en tu nombre fui a la iglesia, en tu nombre canté. Me da miedo que habiendo estado delante de mí durante semanas, el Señor te diga: apártate de mí, nunca te conocí, y que yo sea responsable de que hayas vivido en desobediencia y cómodo. Hermano, yo no puedo hacer que obedezcas. Eso solo tú tienes que hacerlo y solamente el Espíritu Santo puede convencerte. Pero lo que yo tengo que conseguir es llegar delante de Dios con mis manos limpias de tu sangre. Que yo no puedo permitirme, me da miedo, literalmente terror, llegar delante de Dios y que Dios me diga: tenías la palabra, los tenías delante y tuviste más miedo de ofenderles que de que sean salvos. Hermano, Dios no quiere una iglesia rebelde. Dios no quiere una iglesia que sabe Biblia y no obedece. Dios no quiere un pueblo lleno de teología en la cabeza, pero que luego tiene un carácter lleno de soberbia, de orgullo y de malas intenciones. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es mansa. La iglesia del Señor es humilde, la iglesia del Señor es servicial, la iglesia del Señor se sacrifica, la iglesia del Señor ama a los enemigos, ora por todos y ruega constantemente al Señor: habla, que tu pueblo obedece. Da la instrucción y lo haremos. Danos el mandato y diremos como iglesia: heme aquí, Señor. Hermano, rinde tu vida a Dios. No esperes que la cosa baje de nivel para que el cristianismo se te haga más fácil. Recuerda, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. No pretendas que te abran la puerta y te alicen el camino, porque el pastor que haga eso contigo, recuerda que eso lleva a la perdición y muchos acabarán allí. Hermano amado, que Dios nos haga entender
que no es dureza, es amor. Es amor por el alma. Es amor por el alma de las personas. Pero mira lo que va a hacer Ananías ahora. Ahí yo empatizo con Ananías. Vamos a ver cómo Dios da unas instrucciones, pero también vamos a ver la resistencia del hombre. Los versículos 11 al 14 de Hechos 9 dice así: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hermano, mira, Dios le está diciendo, yo te he hecho la faena. Yo te he hecho el trabajo. Es decir, yo hasta le he dicho a Pablo, le he mostrado a Saulo que va a venir un hombre, le he mostrado a Saulo que se llama Ananías, le he mostrado a Saulo que van a orar por él y le he mostrado a Saulo que a través de eso va a recobrar la vista. Es decir, Ananías, solo ve, que el trabajo lo he hecho yo. ¿Pero qué va a hacer Ananías? Ananías respondió, pero Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está haciendo Ananías? Está reaccionando con... Yo no veo un hombre en sí rebelde, veo un hombre en sí con miedo. Porque sabemos a dónde iba Saulo, ¿verdad? Iba camino a Damasco, ¿para qué? Para tener instrucción y con cartas para prender creyentes y encarcelarlos y matarlos. Y Ananías dice, ok, piensa que Ananías debe saber, nos han prometido morir por Cristo, a lo mejor llegó mi día. Piensa que Ananías ha pensado, este estaba cuando lo de Esteban. Tiene miedo. Pero no es el único a lo largo de la historia. Moisés también dijo, heme aquí, pero Éxodo 4:10 dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, heme aquí, Señor, haz esto. Ya, pero... O cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías, te he levantado como profeta. Pero mira Jeremías 1:6. Entonces dije, ay, Señor Dios, lo que pasa es que no sé hablar, soy joven. ¿Sabes qué significa? Heme aquí, pero. Heme aquí, pero. Y ese, hermanos, es el reflejo de muchas vidas nuestras. Señor, heme aquí, pero esta semana viene mi prima, la del pueblo. Señor, heme aquí, pero este fin de semana es nuestro aniversario de boda. Señor, heme aquí, pero es que el marido es así, ¿sabes? Si no fuera así, yo haría lo que me pides, pero... Y ahí el marido, Señor, heme aquí, pero es que tú sabes que mi mujer no se parece a la de Proverbios 31, se parece más a la gotera del otro proverbio. O sea... Y a los hijos que te dicen, Señor, heme aquí, soy un joven, quiero servirte, honra a tu padre. Pero es que mi padre a veces, Señor, ya sabes cómo es. Servid a vuestros amos como al Señor y no como a los hombres. Heme aquí, voy a ser el mejor trabajador hasta que el hombre se ponga pesado, que cuando el jefe es pesado, pero... Quiero que oréis sin cesar. Heme aquí, Señor. Yo lo sé, la oración es el respirar del creyente, pero es que hoy estoy bajón, triste, frío. Oh, hermano, qué triste que el Señor tiene que esperar porque nosotros le demos tiempo. Qué triste que el dueño del universo, que nos ha salvado sin merecerlo, que nos podría haber dejado en el mundo, que nos podría haber dejado muertos, que nos podría haber dejado ciegos, que nos podría haber dejado perdidos, nos salva, pero ya veré si tengo tiempo para el Señor. Ananías tenía miedo y nosotros tenemos otras cosas. Pero hoy estoy triste, hoy estoy de bajón, hoy estoy enfadado, hoy estoy cruzado, hoy estoy enfriado. Hermano amado,
Nuestra vida no puede ser un constante, heme aquí, pero tengo otra cosa que hacer. Heme aquí, pero esta semana tengo otros planes. Heme aquí, pero, hermano, o heme aquí o no heme aquí. Pero heme aquí y ya veremos si estoy disponible. Eso no puede darse al Señor. Hermano, al Señor no le podemos dar una entrega a medias. Al Señor no le podemos dar una obediencia a medias. Al Señor no le podemos dar un amor a medias. Mira qué interesante que cuando Jesús llama a los discípulos, lo primero que les pide es, niéguense, porque como traigan su yo aquí delante, no podemos caminar en paz. Porque yo voy a decirles un montón de cosas que van contra su yo. Y si ustedes no matan ese yo, si ese yo no se crucifica, no vamos a poder llegar a ningún lado. Porque siempre su yo va a tener un pero. Entonces Jesús requiere de los nuestros, de los que seguimos a Jesús, que nos neguemos cada día. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y no la nuestra. El Señor nos dejó ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Para que así como Él le dijo, heme aquí sin peros al Señor, nosotros también ahora digamos, heme aquí y sin peros a Jesús. Y yo entiendo a Ananías, entiendo su miedo. Y hermano, entiendo que tienes una vida ajetreada. Y entiendo que tienes responsabilidades, y entiendo que tienes familia, y entiendo que tienes días malos y días buenos, y días tristes y días alegres. Pero también entiendo que Él va primero. Hermano, tú debes reconocer quién es más importante para ti, si tú o Dios. Tú tienes que tomar la firme decisión de que Dios valga más que tú para ti. Que Dios realmente sea lo primero. Hermano, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Se trata de amor, ¿verdad? Se trata de amor. Al final tú dices, oye, el mayor mandamiento sería, haz esto. Y el mayor mandamiento está reducido a amar. Ahora, tú tienes que empezar a intercalar cosas. Porque cuando tú, por ejemplo, cuando tú lees 1 Corintios 13 y ves la definición de amor, una de las cosas que vas a ver en esa definición es no busca lo suyo. El amor lleva negación. Una madre que quiere dormir, si tiene un hijo enfermo al que ama a las 3 de la madrugada, esa madre es capaz de sacrificar su descanso por cuidar a su pequeño. Un joven enamorado de una muchacha con la que pretende casarse, que quería pasar la tarde descansando y ponerse la última película que han estrenado, y le llama a la muchacha diciendo, oye, ¿por qué no vienes y leemos un rato? Leer un rato. Pero el amor dice, yo hago lo que sea por la persona amada. Si tengo que leer, leo. Si tengo que comprar una flor, la compro. Y si tengo que escalar el Everest, lo escalo. El amor nos lleva a hacer todo lo que el ser amado nos demanda. Por eso mucha gente dice, el amor es ciego, porque la gente se queda completamente embobada y algunos pierden completamente la razón y llegan a hacer locuras por amor. Gente que es malvada ha llegado a aprovechar el amor de una mujer para manipularla o de un hombre para manipularlo. Porque el amor nos lleva a darnos, nos lleva a entregarnos. Por eso cuando Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, porque el que me ama se habrá entregado a mí y su mayor deseo será complacerme sin ningún pero y hará lo que yo le pida. Hermano, lo que más va a dificultar que tengas una buena vida con Dios es tu amor propio. Es tu amor propio. Y tú debes orar, ayunar y buscar a Dios de tal manera que llegues a un momento de decir, hoy yo estoy triste, pero amo más a Dios que a mí y voy a ir a cantarle.
Hoy estoy abatido, pero amo más a Dios que a mí y voy a ir a escuchar y adorar y a recibir su palabra. Hoy ese hermano me ha ofendido, pero amo más a Dios que mi justicia propia y le voy a perdonar. Hoy mi esposa me falló, pero amo más a Dios que a mí. Voy a dejar mi orgullo y la voy a seguir amando y sirviendo. Hoy mi esposo se fue de tono, pero amo más a Dios que a mí y aún así me voy a sujetar y lo voy a respetar. Lo que va a impedir tu buena vida con Dios es tu exceso de amor por ti. Todo lo que te lleve a no hacer la voluntad de Dios es porque te has amado tú más que a Dios. Has amado lo que a ti te apetece, lo que tú querías hacer, tus planes, más que la voluntad de Dios. Y hermano, eso va a ser difícil, eso va a ser duro, va a ser una batalla titánica y épica contra nuestra carne, pero debemos conseguir ser una iglesia a la que no le podamos poner peros delante de Dios. La iglesia caminando por fe ha crecido más allá de lo que nosotros pensábamos un día. Y si Dios dice ahora, plantad otra, heme aquí. Ya, pero ni pera. Yo digo, y vosotros sois mi iglesia. Quiero que hagáis, lo haremos, Señor. Porque no es nuestro este lugar. Hermano, tú y yo nos reunimos aquí como ejército de Dios para equiparnos para la instrucción y el mandato que el capitán nos dé, y lo único que vamos a hacer en este lado de la eternidad hasta que lleguemos al eterno descanso en la gloria venidera es luchar, servir y trabajar en la misión que tenemos como iglesia. Él dirá derecha y caminando por fe tendrá que decir, heme aquí sin pero. Él dirá izquierda y caminando por fe tendrá que decir, heme aquí sin pero. Y digo caminando por fe porque yo creo que tú y yo le servimos juntos. Deja de pensar que vienes a la iglesia para tú tomar tu decisión y tú servir a Dios. No, Dios habla a nosotros, a su pueblo. Nosotros como iglesia debemos decir, heme aquí y no poner peros. Y más, porque no hay motivo de tener miedo. El Todopoderoso, el Creador del universo, le ha dicho a Ananías, ve, Ananías, ¿qué miedo tienes que tener si yo voy contigo? ¿Qué dio victoria a la salida de los hebreos de Egipto? No fue Moisés. Moisés, no pasa nada si tu lengua no fluye tanto. No pasa nada si no tienes los discursos más elocuentes. Moisés, tú vas a ser una guitarra, un instrumento. Yo sacaré al pueblo. Tú solo vas a hacer tu trabajo, ir delante, hablar lo que yo te diga. Yo sacaré al pueblo. Hermanos, la gran comisión no depende de nosotros. Esto es como, Señor, pero yo no sé evangelizar muy bien. Bueno, ve y entrena en la conferencia, ve y aprende, ve y equípate. Ya, pero saldré y si la gente rechaza, no importa, tú no tienes que salvar a nadie. Unos plantan, otros riegan, el fruto es mío. Tú no puedes salvar a nadie, no te pudiste salvar ni tú mismo. Tú ve y habla y yo hago la obra. Siempre ha sido así. Tú simplemente obedece. La palabra más difícil para todo ser humano, ¿verdad? Pastor, mi hijo es rebelde. Y tú con Dios, eres un reflejo de tu hijo contigo. O sea, tú le estás pidiendo a tu hijo que sea más obediente contigo que tú mismo con el creador del universo. Me parece fuerte. Pastor, estoy indignado porque mi hijo está súper rebelde. Y digo, ¿y dónde fuiste el domingo pasado? No, es que vino una prima, ya sabes, ya, y no adoraste a Dios. No, vino la prima. ¿Y tú qué dices que tu hijo es? Rebelde. ¿Con quién? Contigo, un pecador. Pero tú a veces eres rebelde con el santo creador del universo. Oye, tú le estás diciendo a tu hijo que sea lo que tú no eres ni con Dios. Me parece hasta preocupante, ¿no? Hermano amado, cuando te lo paras a pensar, no tenemos motivo para no servir a Dios, más que nosotros mismos. Más que nosotros mismos. Cuando tú miras la historia
Y ves estos hombres que dices, wow, ese hombre llevó el evangelio a India, ¿no? La historia, por ejemplo, de William Carey, que estaba empeñado en que en la India encontraran a Cristo y predicar el evangelio y no recaudaban fondos y nadie lo apoyaba, pero él quería llevar allí, perdió 2 esposas, fue durísimo. Y tú dices, wow, ese hombre fue un hombre que dijo, heme aquí, y quitó el pero. Pero se me ha muerto ya una esposa, y ya se me ha muerto la segunda, que si tuberculosis. Él quitó el pero. John Knox llegó a una Escocia tomada por el catolicismo. Y su mujer dice, este hombre se olvidaba de comer, este hombre se olvidaba de cenar, se encerraba en esa habitación, yo solo ponía la oreja y parecía un mantra, todo el tiempo solo escuchaba, dame a Escocia o me muero, dame a Escocia o me muero. Cuando todo el tiempo pasa, al final de unos años, Escocia es declarada protestante. Hubo un tiempo donde había una batalla y una persona de la realeza dijo, yo no temo a los ejércitos ingleses, yo temo las oraciones de John Knox. Cuando este hombre ora, el cielo escucha de verdad. Oh, hermano. Y tú dices, John Knox fue un hombre que simplemente dijo, heme aquí, quitó el pero. Oh, pastor, tú sabes de Spurgeon, cuánto leía, ni siquiera fue a un seminario, ¿sabías que fue autodidacta? ¿Y sabías que llegó a predicar hasta 5 sermones al día? Que a veces predicaba hasta 12 o 14 sermones a la semana. Y tenía depresión, pastor, tú lees sus libros y Spurgeon fue conocido porque tenía depresión. ¿Cómo podía predicar teniendo depresión? ¿Cómo podía salir a evangelizar medio Inglaterra teniendo depresión? Porque Spurgeon fue un hombre que dijo, heme aquí, quitó el pero y dijo, no, yo con mi depresión y todo dije voy a servir y sirvo. Hermano, la historia no tiene hombres especiales, tiene hombres que dijeron, heme aquí y no pusieron pero. Hombres dijeron, heme aquí y ya. ¿Qué hay que hacer? Orar, oro. Leer, leo. Estudiar, estudio. Predicar, predico. Discipular, discipulo. Heme aquí. ¿Sabes qué significa? Que tú puedes ser uno también. Dios solo quiere que digas, heme aquí, y quites el pero. Y sabes, cuando quites el pero, tu casa cambiará. Tu matrimonio cambiará. Tu vida personal con Dios cambiará, tu vida con tus hijos cambiará, tu relación con la iglesia cambiará, tu relación con los hermanos cambiará cuando quites el pero y hagas solo lo que Dios dice. Hermano, quita el pero de tu vida. El único pero que es importante en nuestra vida es que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia. Ese es el único pero que quiero. Todos los otros peros los quiero quitar de mi vida. Ahora Dios le dice a Ananías cuál es el propósito que tiene para Pablo y por qué quiere que vaya. Versículos 15 y 16 de Hechos capítulo 9 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías, para ti es un criminal, para ti es un enemigo, para ti es un adversario, para ti es un hombre lleno de odio, pero Ananías, si es mi instrumento escogido, nada tienes que decir. Hermano, voy a hacer la frase más parecida al evangelio humanista y motivador que hayas escuchado en este púlpito. Creo que no va a pasar 2 veces. Pero puede ser lo peor del mundo, que si Dios te ha escogido como siervo, lo importante no es lo que eres hoy, lo importante es lo que Dios hará contigo. Ahí han dicho amén. Cuando digo cosas que hay que orar, no dicen amén. Ahí les gusta, ¿no? El rollito este siempre tira, ¿no? Amén, es verdad. No valgo nada, pero si Dios me levanta. Oh, hermano, es que ese evangelio atrapa, ¿sabes el qué? El yo. Ese es verdad, yo valgo, yo tengo potencial. Yo lo pienso y digo, es que hay que tener cuidado, que es cautivante, ¿eh? Pero es verdad. La iglesia es el lugar de los no de los exnovios, ¿eh? Es el lugar de los exasesinos, de los extraficantes, de los exdrogadictos,
de los extramposos, de las exrameras, de los exadúlteros, de las no sé, inmorales, sensuales, promiscuas, de los exmujeriegos, de todo eso. Aquí, hermano, hay un perfil delictivo de alto nivel. O sea, hay gente que yo pienso, si uno era borracho y vuelve al alcohol. Si uno era mujeriego y vuelve a las mujeres. ¿Y qué hago con ese hermano que es sicario? Si vuelve, voy a tratarlo con cariño. No vaya a ser que vuelva. O sea, no, ¿por qué? Porque ese es el perfil de la iglesia. El perfil de la iglesia no es lo bueno y simpático y justo de este mundo, escogió Dios. Y sí, hermano, no somos todos exasesinos ni todos extraficantes, pero es orgullosos, mentirosos, inmorales, soberbios, arrogantes, egocéntricos. Hermano, lo que tengo delante de mí es un perfil que nadie querría en su equipo. Pero Dios, de alguna manera, como Pablo dijo, pero va a ser instrumento escogido para mí. Hermano amado, y mira qué palabra, ¿va a ser qué? Instrumento. Hermano, Dios no quiere que seas una gárgola decorativa, una estatua. Todos, no solo Pablo, todos somos llamados a ser de alguna manera instrumentos en las manos de Dios. Hermano, no todos serán misioneros, y no todos serán pastores, y no todos predicarán en el púlpito, pero todos seremos instrumentos útiles en las manos de Dios cuando digamos, heme aquí, quitemos el pero. Todos tenemos una labor que hacer para el Señor. Pero concretamente la labor de Pablo era ir y predicar a los gentiles. Pablo sería conocido como el apóstol de los gentiles. Y vemos que el alcance del ministerio de Pablo ya Dios lo define como algo grande, porque va a ser a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero mira lo que dice también. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y eso es cierto. Hay ministerios que van a llevar un sufrimiento extra por Cristo. Hermano, la realidad es que no todos los pastores van a sufrir igual por Jesús, no todos los creyentes van a sufrir igual por Jesús. Sí que somos llamados a sufrir, eso es una garantía. Filipenses 1:29 lo dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. De alguna manera el sufrimiento por causa de Jesús siempre va a estar en la vida del creyente. A veces recibiremos el rechazo de amigos, a veces el rechazo del mundo, de compañeros de trabajo, de familiares no creyentes, y de alguna manera el sufrimiento estará en nuestra vida. Pero sí es cierto que hay ciertas personas, ministerios, hombres de Dios, que van a llevar un sufrimiento extra. El Señor así lo ha permitido. No a todos le cortaron la cabeza, pero a Juan el Bautista sí. No todos sufrieron tanto como Pablo. No todos sufrieron lo mismo. Lo que está claro es que si el Señor determina sufrimiento para tu vida, también tienes que decir, heme aquí. Yo sé que es difícil, hermano. Pero a veces ese sufrimiento llega y también debemos decir, heme aquí, y quitar el pero. Pero ¿por qué yo? Yo vi un vídeo, no sé si lo han visto, porque fue bastante viral. Un vídeo, creo que era el padre el que le hacía la entrevista a un niñito con cáncer. Es un niño pequeño, tendrá, no sé si, yo no entiendo de niños mucho, pero eso debe tener unos 12 años, 11 años. Y tiene cáncer y avanzado. Y el padre no le preguntaba. Y yo de verdad, yo me quedé asombrado. Digo, yo no me puedo quejar de la vida. Ese niño tiene más fe que yo. Pero el padre le preguntaba, ¿y no estás enfadado con Dios? Y él dijo, no. Y cuando le pregunta, ¿y por qué crees que Dios te lo dio a ti y no a otra persona? Dice, porque Dios me escogió. ¿En serio ese niño tiene más buena doctrina en la cabeza que nosotros? O sea, no está protestando, es la voluntad de Dios. Y él dijo, heme aquí. Y además le dice, pero no te molesta. Y encima ahí ves, es que a veces te da una lección, un amor que tú no tienes. Dice, bueno, me alegra que no sea ni mi madre ni mi hermana. No, pues quita ese vídeo que me está humillando más que... No, en serio. Porque a ti te echan del trabajo y ya hay una reclamación. A ti te toca un matrimonio medio complicado y hay una queja, una familia medio rara y hay una queja, un hijo rebelde y hay una queja. Ese niño está yendo quizá a morir diciendo, si Dios así lo ha querido, heme aquí.
Y me alegro además de no ver ese dolor en mi hermana ni en mi madre. Y yo, wow. Y ahí ves lo que es el amor. El amor a Dios, de decir yo respeto su voluntad, sea cual sea, y el amor al prójimo. De lo que más me alegra es saber que mi madre está bien, y mi hija está bien, y mi hermana está bien. Hermano, a veces Dios tiene propósitos para nuestra vida tristes para nosotros. Pero ¿sabes qué? En ellos también Dios debe ser glorificado. Y ese niño en ese vídeo le da más la gloria a nosotros que 800.000 debates de arminianismo, calvinismo y teología. Ese niño ha glorificado más a Dios que 800.000 vídeos de YouTube llenos de debates teológicos. Porque al final es nuestra vida y no nuestro intelecto lo que va a darle más la gloria al Señor. Lo que está claro es que si Dios trae sufrimiento a nuestra vida, también tiene un propósito. Dios no es perverso para traer algo solo por el gusto de que sufras. Algo Dios va a hacer. Y eso también lo vemos en la vida de Pablo, porque Filipenses 1, 12 al 14, mira qué dijo Pablo: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo sufrió, pero vio que la fe que él mostró mientras sufría hizo que la iglesia se llenara de coraje. Es como esos vídeos de los hermanos de Nigeria. ¿Viste aquel vídeo de los hermanos que están cantando y la iglesia destrozada alrededor? Hermano, a mí eso me levantó a decir: ¿y cómo no iré yo a cantar con gozo? Que llego al culto y canto. Digo, si esa gente tiene las paredes destruidas, les han matado a la mitad de los hermanos y están ahí, gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, no, hermano, ver eso, ver cómo otros enfrentan el sufrimiento te alienta y hasta te humilla. Decir, ¿y qué excusa tengo yo para dar un cántico vacío o un cántico sin gozo? Él es digno en los días buenos y Él es digno en los días difíciles. Él es digno cuando sale el sol y Él es digno cuando llueve. Él es digno si estoy sano y Él es digno si estoy enfermo. Y Pablo entendió que su sufrimiento fue útil en las manos de Dios. Hermano, mira esta frase que quise anotar para nuestra reflexión. Así como Dios usó la persecución de Pablo sobre la iglesia para expandir el evangelio más allá de Jerusalén, también usaría el sufrimiento sobre la vida de Pablo para animar, alentar y fortalecer la fe de muchos hermanos. Dios es soberano incluso sobre el mal que infligen los hombres. Incluso sobre todas esas cosas, Dios tiene el control. Así que terminamos ya con los últimos versículos prácticamente, Hechos 9, 17 y 18, donde ya vamos a ver completa esa obra. Ahora Ananías ya no discute, ya Dios le ha dicho tira y ya, y Ananías va. Y dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, oh hermano, qué bonito. Hermano Saulo. Si Dios dice que ya eres otro, te llamo hermano. Oh, ya no eres el asesino, ahora eres hermano. ¿Y sabes qué? Me caigas bien o me caigas mal, si Dios dice que eres nuevo, yo te voy a llamar hermano. Dios no dijo que todos los hermanos iban a ser fáciles. Pero si Dios pagó por ti y Cristo murió por ti, te llamaré hermano. Ese es un problema que tenemos, que somos selectivos con los hermanos. Tu hermano, tú no. A ti te saludo, a ti no. Y ese es tu problema, no el de Dios. Si tú no tienes gracia, es tu problema. Si tú no tienes compasión, es tu problema. Si tú no tienes misericordia, es tu problema. Y eso revela el corazón. Igual no lo tienes porque tampoco lo has recibido. Porque al final solo podemos dar lo que tenemos. Y si no tenemos gracia para dar, ni misericordia para dar, ni compasión para dar, a lo mejor no la tenemos tampoco nosotros. Lo que está claro es que si Dios ha dicho lo he salvado, Ananías no discute. Si ahora es hermano,
Porque ¿sabes qué? No eres tú ni soy yo quien elige los que son salvos. Los elige Dios. Ah, pero mi padre abusó de mí en la infancia. Pues como Dios quiera salvarlo, lo vas a llamar hermano un día. El Señor no va a salvar solo los que te caen bien y han sido buenos contigo. Ay, ojalá salve a mi jefe, que es buena gente. Pues a lo mejor salva a tu vecino, que solamente te busca la ruina. Y pasa de ser tu vecino el pesado a ser tu hermano el pesado. Pero tu hermano. Pero el pesado que entra en un proceso de santificación y se va a ir despesando cada vez un poco más. Como tú, que me parece que para los años que llevamos en el Evangelio todavía estamos cortos para todo lo que podíamos haber cambiado ya, ¿verdad? Así que anda que estamos nosotros como para decir que a alguno le falta. Hermano, yo hace tiempo que ya miro con otros ojos los fallos de los demás, cuando miro con otros ojos los míos. Cuando me miro y digo, Señor, pero si yo mismo que me conozco sé la oscuridad que a veces encuentro aquí dentro, ¿quién soy yo para decir? Y el hermano, ¿cómo puedo decir eso? Es como que Dios me da una cachetada y me dice, y tú no lo dices, pero lo cultivas. Él es bruto y se le expresa más. Tu rebeldía va más por dentro, porque como tienes que seguir pareciendo el pastor irreprensible y perfecto, tienes que guardar la compostura, pero también tienes lucha. Lo que pasa es que él es más torpe y gritón. Tú eres más reservado con tus pecados. Eso puede pasar, hermano. A veces apuntamos a los que lo expresan por fuera y damos por hecho que el resto que no es tan llamativo están bien. No, hay gente que simplemente los contiene más. Mira, te voy a ser honesto, hay gente que por fuera un día dice una cosa y tiene el corazón bien, y hay gente que por fuera nunca dice nada y el corazón lo tiene lleno de amargura. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite en lo que vemos con nuestros ojos. Lo que está claro es que todos estamos en un proceso de santificación. Y aunque seas un hermano torpe, un hermano que todavía le queda un proceso de santificación muy largo, quizá como a mí, si Dios te ha salvado, ahora te llamaré hermano, como Ananías llamó hermano a Saulo. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Pablo ya no era un perseguidor. Pablo ahora era un hermano, porque ahora es un nuevo Pablo, como tú y yo, como dice Pablo mismo a los Corintios en 2 Corintios 5:17. Aquel que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El asesino pasó, ahora es el hermano Pablo. El hermano Pablo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? ¿Quién ha salvado a Pablo? No es Ananías. Dios se apareció a Pablo. Dios cegó a Pablo. Dios habló a Pablo. Dios le dijo a Pablo dónde debía ir. Al mismo tiempo, Dios da una visión a Ananías. Dios le dice a Ananías qué debe hacer. Dios le dice a Ananías lo que debe decir. Dios le dice a Ananías lo que debe orar. Dios le dice a Ananías dónde incluso debe poner las manos. Y al mismo tiempo, a un Pablo ciego, Dios le dice quién va a venir. Dios le dice cómo se llama. Dios le dice lo que va a hacer. Para que nos quede claro que no fue ni Pablo ni Ananías, que fue Dios, como contigo. Que ni Pablo se salvó, ni Ananías lo salvó. Que la decisión, que la obra y la gloria es solamente para el Señor. Una vez creyó, fue bautizado. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros hemos creído en Cristo, la manera como mostramos públicamente nuestra fe es por medio del bautismo. Y esto muestra que Pablo ha nacido de nuevo, que realmente es un hermano, porque da testimonio público con el bautismo de que ha muerto el viejo Saulo y ahora ha resucitado una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuándo Pablo se volvió un instrumento escogido en las manos de Dios, hermano? ¿Te has parado a pensar eso? ¿Te has parado a pensar cuándo Pablo pasó a ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Sabes que la Biblia te lo dice? En Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, pero cuando Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Hermano amado, nosotros hemos conocido a Pablo ese día, lo que Dios ha hecho con Pablo ese día, pero Pablo entendió que Dios lo tenía separado desde el vientre de su madre. Quien quiera negar la doctrina de la elección tiene que tirar media Biblia a la basura, porque desde Génesis Dios elige. Dios elige a Abraham y no a otro. Dios elige a Isaac y no a Ismael. Dios elige a Moisés y no a otro. Dios elige a Jacob y no a Esaú. Dios elige constantemente. Dios elige a David y no a otro de sus hermanos. Dios elige a Salomón y no a otro. Dios todo el tiempo ha elegido. Jesús elige a sus 12 y no a otros. No hace una criba para que voluntariamente se anoten. Él elige a sus 12. Y desde el vientre de su madre, Pablo sabía que durante mucho tiempo mató creyentes, pero que Dios ya lo eligió para predicar el Evangelio. A mí cuando me preguntan, Juan Manuel, ¿desde cuándo eres pastor? Bueno, ejerzo desde hace 14 años, pero creo que desde el vientre de mi madre. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Estuve haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo, hasta que Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo y ponerme aquí para hoy predicarte a ti, porque te aseguro que este no era el propósito maravilloso que yo tenía para mi vida los domingos por la mañana. Yo ahora me estaría comiendo churros y con resaca. Pero Dios tuvo a bien un propósito mucho más glorioso, revelarme a su Hijo y decir, ¿y qué si en vez de construir tu propio imperio te casas con una hija mía y me servís desde vuestra juventud? Y solo dijimos una cosa, no ha sido fácil, pero dijimos heme aquí y quitamos el pero. Pero estamos recién casados, pero todavía tenemos la juventud por delante. No, quitamos el pero. Y ha sido lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. Por eso, amado hermano, te digo, no hay mejor decisión para ti que decir heme aquí y quitar el pero. No significa un camino fácil, ¿eh? No significa un camino sin complicaciones, pero significa un camino haciendo su voluntad. Que al final no hay mayor consuelo que decir, si es difícil, pero es tu voluntad, el mar rojo se abre. Si es fácil y no es tu voluntad, me pueden comer los egipcios. Yo no estoy aquí para consultar a Dios cómo hacer mejor las cosas. Yo estoy aquí para decir, heme aquí y tú también hoy, hermano. Mira cómo has vivido tu vida desde que conociste a Jesús. Y que hoy de alguna manera respondas a Dios, como te dije al principio, diciendo, Señor, tienes razón. He puesto muchos peros. He dicho muchas veces, heme aquí, he cantado, he dicho, hazme un siervo para tu gloria, he aprendido Biblia, me he formado, pero Señor, he puesto muchos peros. Y a la iglesia hoy le digo, quita ya los peros y solo díeme aquí al Señor. Necesitamos tu servicio también, hermano. Te necesitamos aquí. No te digo que te necesitamos como si seas indispensable. El único indispensable es el Señor. Pero creo de verdad que tú también puedes ser útil. No significa que vas a predicar, ni vas a estar en la alabanza, ni te van a dar un ministerio. Pero hay mucha gente que cuidar, hay mucho evangelio que predicar, hay muchos enfermos que visitar, hay muchos hermanos débiles por los que orar, hay mucha intercesión que levantar. Y si tú quitas el pero, tu servicio será bienvenido. Un servicio santo y consagrado a Dios, un servicio sin excusas y sin peros, una agenda a la que Dios no se va a tener que amoldar, sino una agenda que se va a amoldar a tu Dios. Que le vas a decir a tu mundo alrededor, toda mi vida tiene que entender algo. Dios es prioritario y mi vida se va a tener que ajustar al Señor, porque ya no voy a seguir ajustando al Señor a mi vida. Porque si tú estás aquí como Pablo, es porque tú también fuiste escogido por gracia.
En 2 de Timoteo 1:9, Pablo dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Oh, hermano, a la gente no le gustan estas verdades, pero tienen que arrancarlas de la Biblia. Desde la eternidad. Desde la eternidad, Dios tenía un propósito para ti. Y por gracia te alcanzó para cumplir su propósito. Hermano, ríndete a Dios. Llámale Señor, pero vive su señorío. Y el último versículo 19, cerramos el pasaje de hoy diciendo, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Porque ¿sabes qué hacen los salvos? Están con los salvos. El Pablo que ha recuperado la vista, el Pablo que ya ha cobrado fuerzas, ¿dónde va a estar? Con otros creyentes, porque ¿sabes qué, hermano? Dios no te salvó solo, Dios nos salvó. Y la vida con Dios se vive en comunidad. Y desde el principio Pablo no dijo, ya me ha salvado, me voy a las misiones. No, me voy con los redimidos, me voy con el pueblo, me voy a estar con otros salvos, porque es con otros salvos que nos alentamos, que nos exhortamos, que nos animamos, que nos fortalecemos, porque la batalla allí es dura, pero estando con el pueblo nos ayudamos, nos fortalecemos, nos animamos y decimos, venga, vamos, que vamos con el más fuerte, que vamos con el todopoderoso, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos, vamos pueblo del Señor, vamos redimidos del Señor, vamos ejército del Señor, solamente digamos, heme aquí, envía caminando por fe. Hay mucho que hacer en España, que podamos decir caminando por fe, heme aquí, envíanos a nosotros. Si otros no quieren ir, nosotros iremos. Si otros no quieren evangelizar, nosotros lo haremos. Lo que está claro es que España, Europa, necesita oír el evangelio. Y más con la islamización radical que nos están trayendo. Necesitan entender que no es Salah, que no es Mahoma, que es Cristo y solo Cristo. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a decir, Señor, España necesita escuchar tu nombre. Y nosotros como iglesia no vamos a poner peros. Vamos a decir, heme aquí, Señor, que sea nosotros. Hermano, Dios no necesita la iglesia con el mejor dinero, con los mejores recursos. Dios necesita una iglesia que solo diga, heme aquí y quite el pero. Y yo quiero ser esa iglesia. No sé si tú tienes el mismo deseo como parte de Caminando por Fe, pero yo quiero ser una iglesia a la disposición de Dios. No una iglesia que solo viene a adorarle, una iglesia que le sirve. Y quiero servirle contigo. Hay mucho que hacer. Y juntos llegamos a más. Juntos llegamos a más. Y si tú estás hoy aquí y no eres del ejército de Cristo, hoy escucha la voz que te está llamando, como llamó a Pablo. Y solamente di, heme aquí. No importa tu pasado ni tu vida de pecado. La de Pablo seguro era peor que la tuya. Pero hoy reconoce que eres un pecador. Reconoce que has pecado contra Dios. Deja de vivir una vida de espaldas a Dios. Gírate, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo y di, heme aquí y sé como una oveja del Señor. Escucha su voz y desde hoy síguele. Porque seguir a Cristo es acabar en la gloria. En la gloria. Que el Señor hoy haya hablado a los corazones y que su iglesia solamente responda diciendo, amén, Señor, heme aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el mensaje que hoy traes a nuestras vidas, por este desafío grande que traes a nuestros corazones. Y hoy te pido, Señor, te ruego que hoy de aquí levantes corazones ardientes por hacer tu voluntad. Corazones ardientes por decir, yo me quiero rendir, yo quiero obedecer, yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero decir, heme aquí. Yo quiero quitar el pero de mi vida y simplemente, conforme a todas mis fuerzas, hacer lo que Dios me demande. Sabemos, Señor, que tenemos límites. Sabemos que la condición física de cada uno es diferente. Sabemos, Señor, que las capacidades de cada uno es diferente. Pero conforme a nuestra condición y conforme a nuestra capacidad, Señor, levanta una iglesia dispuesta para ti. Una iglesia que se disponga a servirte. Una iglesia que te llame Señor, pero que viva bajo tu señorío. Obra en medio de nosotros, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.